las drogas son siempre las mismas. Es decir, el paciente tiene que estar con aspirina, tiene que estar con estatinas la mayoría de las veces, tiene que estar con un pril, idealmente, con algún otro medicamento si nos estamos enfocando principalmente con el tema de hipertensión arterial. ¿Qué objetivos tenemos que plantearnos? ¿De cuáles son los objetivos terapéuticos en el paciente que tiene riesgo alto? La presión Disminuir el nivel de normalizar la colesterol, cifra. Bien. aumentar el valor de HDL, si está bajo, ¿Mm? Que se adhiera al disminuir la glucemia. tratamiento. Adherencia al tratamiento. Perfecto. Es decir, eso ya engloba un poco la estrategia. Es una estrategia de adherencia al tratamiento bastante compleja porque depende de muchas situaciones del paciente, del médico, del sistema sanitario que tenemos. Pero está bien pensar en la adherencia y tener claro cuáles son los objetivos, a dónde quiero llegar. Todos estos pacientes tienen que estar con la presión controlada, con la glucemia controlada, idealmente, ¿no es cierto? Muchas veces lo logramos en poco tiempo, otras veces nunca lo logramos. Pero si nosotros no tenemos un objetivo a dónde queremos ir, entonces vamos a estar un poco perdidos. ¿Mm? Vamos a tomar decisiones erróneas. Pero cuando tenemos en claro hacia dónde queremos llegar, en sucesivas consultas, eso lo podemos ir registrando en la historia clínica, en sucesivas consultas nosotros vamos a ir tratando de acercándonos un poquito a lo más, a lo ideal. Entonces, la presión arterial también depende de la edad. Es decir, no es lo mismo tener un objetivo muy exigente para aquellas personas jóvenes que no tienen daño y donde podemos evitar todo el daño posible. Y distinto es si nos toca un paciente de edad avanzada que ya tiene mucho daño y en donde manejar presiones muy bajas puede aumentarle el daño porque el problema de la ancianidad ya incluye el tema de la hipotensión, de las caídas, entonces a veces exageramos digamos, el tratamiento antihipertensivo y tenemos complicaciones por otro lado. Entonces los objetivos pueden variar, no son los mismos para cada paciente. Lo mismo que el objetivo de la glucemia es exactamente mismo, o lo mismo que lo vamos a ver en diabetes. Es decir, un paciente sin daño, joven, que tiene todo por delante, vamos a tratar de que su glucemia en ayunas esté debajo de 100. Eso es un concepto muy exigente. Y a medida que nosotros nos exigimos más en bajar la glucemia, vamos a tener más episodios de hipoglucemia. Eso es inevitable. Pero si nosotros jugamos al filo con el anciano, le vamos a hacer más daño, porque ya el anciano ya tiene poco si tiene mucho daño, ya tiene poco para prevenir y tiene mucho para complicarse. Entonces, si el anciano sufre sucesivos episodios de hipoglucemia, aparte de producir caídas otra vez, que pueden llevar a la fractura y a la muerte. Ustedes saben que después de una fractura de cadera hay mucha discapacidad y muerte. Podemos producir mayor deterioro cognitivo. Cada situación de hipoglucemia que se produce lleva a mucho estrés cardiovascular y a deterioro cognitivo. Entonces los objetivos pueden ir variando. Debemos situarnos en cada paciente. ¿Y cuál es, para terminar con esto, que no se nos haga demasiado largo, digamos, cuál es el objetivo que ustedes deben plantear en un paciente de alto riesgo en cuanto a cumplir con el LDL? Por ejemplo, un paciente que ya tuvo un infarto, que ya tuvo un ACV o que tiene enfermedad vascular periférica. Eso no lo hablamos, ¿eh? Y era menor a 80 miligramos por decilitro para evitar justamente o nuevas placas o que tenga más accidentes de placa la que presenta. Sí, Derian es tu nombre, ¿no? Sí, doctor.
¿El resto del equipo está de acuerdo con esas cifras? ¿Saben alguna cifra o están tirando cifras por... ¿Han leído ustedes? Eh, No, no, esa cifra decía Está bien que la las vida era cifras del otra, sí. ¿Cómo? Que esa cifra era la que decía la guía de prevención de enfermedades cardiovasculares respecto a la LDL. la de bolsillo. Sí, Ah, perfecto, perfecto. Bueno, y el colesterol era menor a 152. bueno, perfecto. Tenemos esa guía. Bueno, pero hoy en día ya ha cambiado eso. Digamos, eso la bibliografía es un poquito antigua y además esa guía está dirigida más, es una guía epidemiológica global para países con pocos recursos, entonces por ahí uno puede ser más exigente si tiene los recursos. Pero en cuanto al LDL del paciente con daño, actualmente es muy exigente, tiene que estar por debajo de 55 miligramos por decilitro el LDL, por debajo de 55. Conseguir ese nivel de LDL es bastante difícil, no se consigue casi en ninguno, excepto que haya algún extraterrestre que sin medicación pueda llegar a eso, pero siempre se consigue con medicamentos. Eh, y por supuesto con la dieta. Pero es muy importante ahí la acción de las estatinas de alta intensidad. Ayer alguien hablaba, no sé quién de ustedes, de estatinas de alta intensidad, y eso es un concepto también es muy importante para el manejo de estos pacientes, que significa que hay que indicar estatinas de alta potencia y eh, a dosis altas, comenzando con 20 miligramos de rosuvastatina. Eso, a partir de allí empezamos a hablar de estatina de alta intensidad. La rosuvastatina es la estatina de mayor poder, digamos, y que equivalen 20 miligramos de rosu, equivalen a 40 de atorvastatina y a 80 de simvastatina. La estrategia también para llegar a ese nivel es agregar el ezetimibe, que es otra droga que actúa de manera distinta. La estatina actúa, ustedes saben, a nivel enzimático en el hígado, pero también tiene un efecto muy importante a nivel celular que actúa en la placa, no solamente a nivel metabólico bajando el nivel de colesterol, sino que actúa a nivel de la placa aterosclerótica por mecanismos de reducción del óxido redox, digamos, disminuyendo la oxidación y estabilizando la placa, inmediatamente dando una probabilidad menor de eventos al iniciar el tratamiento con estatinas. Inclusive en algunos estudios con IBUS, que es la endoscopía, la ecografía que se hace vascular a través de un cateterismo, se puede hacer una ecografía y ver el crecimiento de la placa. Hay un pequeño transductor en un catéter que introducen por vía vascular y pueden estudiar las placas que están creciendo dentro de la pared de la arteria. Ese es un procedimiento que se hace habitualmente en los centros de alta complejidad, como por ejemplo acá en el Instituto de Cardiología lo hacen. Entonces ellos pueden ver la placa, cómo está creciendo, y hay estudios que han demostrado que el crecimiento de la placa se detiene e incluso en algunos pacientes pueden hacer una regresión de la placa con el tratamiento intensivo con estatinas. Y insisto en este punto porque no hablamos casi de dislipemia. Ahí tienen un estudio que es bastante importante que salió en el año 2016, que cambió un poco el uso de las estatinas, que es el HOPE-3, que yo creo que alguno de los grupos tenía también eso, se escribe HOPE3, HOPE3,
que es un estudio internacional en donde, brevemente se los digo para no cansarlo, eso salió en el 2016, publicado, o sea que es un estudio que venían haciendo unos años antes, en donde estudiaron todos pacientes con riesgo intermedio, sin enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de prevención primaria. ¿Y qué hicieron? Hicieron un ensayo factorial 2x2, es decir, que pusieron un grupo de pacientes con placebo y otro grupo de pacientes con rosuvastatina 10 miligramos. No importa el colesterol de base, sino simplemente tenían riesgo intermedio, tenían hipertensión, algunos tenían elevado un poco el colesterol, otros lo tenían normal, y a todos le dieron, ya sea rosuvastatina o placebo, por supuesto con una distribución aleatoria. Y esto se hizo en varios países y ingresaron casi 13.000 pacientes en el estudio, en 21 países se hizo. Entonces, les reitero, no tenían enfermedad cardiovascular y tenían riesgo intermedio, que es, digamos, ¿qué población es esa? Es la inmensa mayoría de los pacientes que nosotros tenemos. Si la pasamos a números acá en la Argentina, debe haber fácilmente en esa situación más de 7 millones de personas, o 10 millones de personas, seguramente hay en esa situación, con riesgo intermedio, que parecen sanos, que andan por la vida, no hay ningún problema, qué sé yo. Bueno, el mercado, por supuesto, para la farmacéutica es enorme, enorme. Pero bueno, este estudio, los objetivos primarios en un seguimiento a más de 5 años que se hizo con los 12.700 pacientes, eran ver cuando aparecía muerte súbita, cardiovascular, infarto, no fatal, accidente cerebrovascular, si tenían algún procedimiento de revascularización, si llegaban a tener insuficiencia cardíaca, y le midieron la PCR, es decir, un medidor de inflamación. Bueno, los resultados a 5,6 años fueron una enorme disminución muy significativa de los eventos cardiovasculares en el grupo que usaba rosuvastatina. El LDL bajó más de un 25% en el grupo que usaba rosuvastatina, pero lo más importante y significativo es la disminución de los eventos, que fue una P significativa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto abre también la posibilidad de el uso obligado de todos los pacientes con riesgo intermedio, eso con signo de interrogante, porque es en base a un estudio muy importante, pero abre el interrogante, si tenemos que usar estatina, inclusive en los de riesgo intermedio. ¿Por qué se hizo este estudio con riesgo intermedio? Porque los de riesgo alto ya tienen muchos estudios, se pueden nombrar como 10 estudios anteriores, que han demostrado fehacientemente la utilidad de las estatinas. Entonces, no pensemos más si es riesgo alto tiene que tener, así como aspirina tiene que tener estatinas. Y lo que sí podríamos entrar en debate si el paciente tiene que tomar estatinas en riesgo intermedio, que ahí abre una población muy grande. Bueno, perdonen que hable mucho. ¿Alguna pregunta sobre esto? Cerramos y pasamos a lo que les interesa, que es el ECOE. Doc, buen día. Hola, Salomé. Yo tengo una consulta que va al tema, digamos, que vamos a tratar antes de empezar con el ECOE, pero que no se habla mucho, que es la hipertensión en pacientes jóvenes. Porque nosotros siempre nos dan guías de pacientes más añosos, digamos, o que se espera que haya una hipertensión, pero por ahí se presentan, ya sé que son mucho menos los casos, pero pacientes jóvenes con hipertensión, que si bien hay que estudiar más y eso, pero el tema de la causa, porque en los mayores, digamos, es lo de la alimentación y eso, y yo creo que en los jóvenes debe haber otras causas que no sean, por ejemplo,
la estatina la solución o el cambio de hábito, pero no tengo muy claro cuáles son las causas en pacientes jóvenes. Y por ahí se nos presentan y cómo deberíamos abordar un paciente joven con hipertensión. Bueno, muy bien la pregunta, Salomé, porque eso también en el médico de atención primaria, cuando atiende un paciente hipertenso, entre una de las cosas que se tiene que preguntar inicialmente es si existe la posibilidad que el paciente tenga hipertensión secundaria. Porque si no se hace la pregunta, se le van a pasar a algunos pacientes de hipertensión secundaria, puede pasar la oportunidad de diagnosticarlo o de derivarlo a tiempo. El fenómeno este de la hipertensión es un fenómeno de la gente mayor, pero como vos bien decís, Salomé, hay pacientes hipertensos jóvenes, sin duda. Los pacientes, el fenómeno de la hipertensión en el paciente de más de 50, 60 años, ustedes ven que en la encuesta de factores de riesgo que se hace acá en el país cada 4 o 5 años, que ya tenemos la cuarta encuesta de factores de riesgo, la última fue en el 2018, nosotros tenemos una incidencia de hipertensión arterial de cerca del 28%, si mal no recuerdo, no tengo bien la cifra, pero eso es para todos los grupos etarios. Pero si nosotros tomamos el grupo etario de la gente de más de 60 años, la prevalencia de hipertensión es más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros andamos en la calle o cuando estamos en el consultorio y llega un paciente de 65 años, y la probabilidad de que tenga hipertensión es de 2 a 1, de 1 a 2, perdón, es decir, del 50%. De cada 2 pacientes que ingresan de más de 60 a 65 años, uno tiene que ser hipertenso. Para que vean ustedes la frecuencia de esa hipertensión en el adulto mayor pasa a ser normal, es decir, la normalidad es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Entonces, el adulto mayor que no es hipertenso, que tiene 65, 70 años, pasa a ser anormal, ¿se entiende? Es medio raro no encontrarlo hipertenso. Es un proceso de envejecimiento que se va endureciendo la arteria, etcétera, etcétera, va aumentando la fibrosis, y aparece la hipertensión. Eso se llama hipertensión secundaria, perdón, hipertensión primaria, que es la más común de todas. Pero existen, o esencial también se llama, el término esencial viene por otra razón, pero también se llama, se llamaba hipertensión esencial, porque antes se creía que era esencial, ese es el término, en el año 30, en el año 40 del siglo pasado se creía que era esencial que a los pacientes hipertensos estén hipertensos, porque eso favorecía la irrigación de los órganos nobles, como el cerebro, el corazón. Si le bajaba la presión, el paciente se podía morir, por eso se llamaba esencial. Bueno, pero hoy ya sabemos que no es así, y por lo tanto se prefiere el término hipertensión primaria. Pero existe un pequeño grupo de pacientes que pueden tener hipertensión secundaria. Esto es, en la población general, es el 1 o el 2%, quizás menos, que son hipertensos secundarios. Entonces, pueden ser hipertensos secundarios si tienen una causa renal, una causa endocrina. Hay muchas causas de insuficiencia renal secundaria, de hipertensión secundaria. Lo importante es sospecharla. ¿Y cómo lo sospechamos? Si viene un paciente joven con hipertensión muy elevada, viene con 200 de presión arterial, de comienzo súbito, tenemos que sospecharla. O algunas características en el examen inicial. Así que bueno, la pregunta tuya, Salomé, es bastante compleja y tenemos que meternos en el universo de la hipertensión secundaria, pero por lo menos tenemos que sospecharla y poder derivarla a un lugar donde se pueda estudiar la posibilidad de una hipertensión secundaria. Otra cosa que puede hacer un médico de atención primaria cuando se encuentra con un paciente muy hipertenso, en
en la consulta y es muy joven, por ejemplo 20 años, 18 años, es descartar la coartación aórtica, y eso se descarta con el examen físico. Ustedes lo ven entrar al paciente, a veces no se dan cuenta. Siente el paciente, le toman la presión, tiene 220, 80, 220, 100, pónganle. Uno puede ser que esa diferencia le haga pensar en insuficiencia aórtica, pero también hay que pensar en coartación de aorta. Lo hacen parar al paciente y puede tener una cintura chiquitita con poco desarrollo de los miembros inferiores. Eso ya le tiene que hacer pensar que hay poca irrigación hacia abajo. Lo hacen acostar al paciente y le toman el pulso femoral. Si no lo encuentran al pulso femoral, o si está muy débil, pasan a tomarle la presión en el miembro inferior. Y ustedes van a encontrar que en el miembro inferior tienen hipotensión, no llega ni a 80 la sistólica. Entonces ahí está hecho el diagnóstico de coartación de aorta. Entonces ustedes lo derivan con un moñito bien paquete, diciéndole, este paciente tiene una coartación de aórtica, alta sospecha, se lo derivan a un centro de alta complejidad para que le hagan directamente un cateterismo. Este paciente que tiene alta sospecha con una evidencia prácticamente definitiva, que es el examen físico, porque no hay otra que le dé esa situación, 220 en el miembro superior y 80 en el miembro inferior, con disminución o ausencia de pulso, no hay otra que sea la coartación de aorta. Entonces ahí ya podemos hacer un diagnóstico semiológico de la hipertensión en el consultorio. Pero bueno, eso les puede tocar una vez después que han atendido 100.000 pacientes. O sea que en una de esas por ahí les toca, si tienen suerte, cuando tengan 35 años, y si no, a los 60 años, después de haber atendido muchos pacientes. Siempre que no estén en un centro de derivación. Yo le estoy hablando del médico de atención primaria. Pero si ustedes están en un centro de derivación, de donde le envían, por ejemplo, si están en el hospital italiano, en cardiología, o en el servicio de hipertensión que tienen ahí en el hospital italiano, y van a ver todos los días. Eso depende del lugar donde estén, porque ahí ya los pacientes ya vienen derivados de todo el país. Bueno, no sé si te ayudé en algo, Salomé, o te compliqué un poquito la cosa, o a todos, pero... No, sí, Doc. Quería saber más que nada cómo abordar, y claramente se presentan en menos proporción, digamos, pero re bien, súper bien. Mil gracias. Sí, es raro, pero no es infrecuente. Es decir, y ahora hay cada vez más hipertensión en gente más joven, y bueno, al final uno hace muchos estudios y a veces termina concluyendo que son hipertensos primarios, también porque hay mucha hipertensión primaria en los jóvenes, no siempre porque sea joven es ya definitivamente secundario. Bueno, siempre estos pacientes van a ser casi todos de prevención primaria, entonces el tema es medicar, es muy difícil medicar a un paciente muy joven. ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar? ¿Andrea? Yo, doctor, disculpe, tenía una duda, una consulta para hacerle. ¿El daño de órgano blanco se busca solamente en un paciente que tiene ¿cómo se dice? Un riesgo intermedio, o lo tengo que buscar en todos los pacientes? Porque, por ejemplo, ayer en el caso que le tocó a mi grupo, teníamos un paciente que tenía riesgo intermedio y estábamos debatiendo si le teníamos que mandar el fondo de ojo o no. Y yo leyendo la bibliografía me quedó un poco esa duda de en quién se busca ese daño de órgano blanco. Bueno, esa es una pregunta muy importante, Nair, porque justamente en uno de los casos que veíamos, en el que vimos primero, en los primeros dos grupos, que estaban a mi izquierda, no sé si ustedes recuerdan, en el salón, justamente nos tocó un paciente de un riesgo intermedio, creo que era. Sí, ese era el grupo. Bueno, eso es un riesgo intermedio, digamos, la tabla de riesgo no es definitiva. Ustedes pueden sospechar clínicamente que el paciente tiene más riesgo. Entonces, si ustedes con los métodos complementarios, en un paciente que tienen dudas,
si ustedes con los métodos complementarios logran demostrar daño de órgano blanco o enfermedad aterosclerótica avanzada, ya deja de tener, ya tiene daño de órgano, entonces deja de tener riesgo bajo, o riesgo intermedio, perdón, y pasa a tener riesgo alto. Entonces la decisión terapéutica es distinta. Y yo no voy a dudar en darle estatinas, por ejemplo, por más que tenga 190 de colesterol, porque el LDL lo va a tener 100 o 90 o 110. Yo voy a querer llegar más allá. Entonces ahí es útil por ahí un paciente que no ha tenido eventos todavía, que tiene 50, 52 años, creo que tenía este paciente, todavía es joven, tiene mucho por delante. Un paciente de 52 años, bueno, tendría que vivir bien cuidado o más. Entonces, imagínense si ustedes no le dan importancia, el paciente puede infartarse en términos de 3, 4 años o 5 años, siendo joven todavía. Pero si ustedes inmediatamente pueden iniciar tratamiento y controlar todos los factores de riesgo, disminuyen enormemente esa probabilidad que tiene. Entonces, allí, por ejemplo, bueno, podemos usar, como les decía, otros estudios más profundos o hacer una derivación al cardiólogo, pedir, por ejemplo, un Doppler de vasos del cuello, un ecocardiograma. Si el ecocardiograma les viene con una cardiopatía hipertensiva, ya hay un daño de órgano blanco y por lo tanto pasa a ser riesgo alto. Y recuerden que el riesgo alto es daño de órgano blanco o eventos también. Si ustedes tienen una enfermedad avanzada a nivel carotidio, que tiene mucho engrosamiento, con obstrucciones, con placas ateroscleróticas muy avanzadas, también es un riesgo más alto. También lo que se está usando también mucho es la PCR cuantitativa, que bueno, es más cara que la PCR cualitativa o común, para ver grado de inflamación, porque recuerden que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Cuando mayor grado de aterosclerosis hay en todo el organismo, recuerden que dijimos que es una enfermedad sistémica, mayor crece la inflamación y la PCR es cada vez más alta. En el estudio que yo les hacía referencia, que era el HOPE-3, también se había dosado PCR, y justamente en los pacientes que tenían PCR más alta eran con los que mayor beneficio tenían con las estatinas. Así que eso puede ser un dato importante. Si un paciente si uno tiene duda de darle estatina, porque no es fácil dar estatina también, porque la estatina por ahí tiene mala fama. Ustedes van a notar que cuando estén en la práctica, que cuando quieren dar estatina, el paciente ya tiene información, dice, ah, sí, pero eso hace mal al hígado, pero sí, a mí me dijeron que eso produce diabetes, no, eso me da dolor de muscular. Entonces, que en parte es cierto, pero en una pequeña proporción de paciente. Entonces, hay que valorar mucho los riesgos y los beneficios cuando uno da un medicamento. Por eso es más difícil medicar a la gente joven, porque la gente joven no sabemos realmente qué va a pasar dentro de 20, 30 años. Si el paciente tiene que tomar 30 años la estatina, ya es muy complicado decirle, tenemos que dar 30 años para que pueda reducir la probabilidad de un evento. Es más difícil la decisión. Pero la decisión se hace más fácil si el paciente ya ingresó a los 50 y pico de años y ya sabemos que está medio jugado el tema, se hace más fácil la decisión. Bueno, perdonen si me voy por ahí por las ramas, ustedes párenme si me quieren preguntar. No, está bien, doctor. De hecho, yo lo que le quería acotar es que en este paciente quizás sí podría haber una sospecha clínica. ¿Por qué? Porque tenía el antecedente del padre que había muerto a los 55 años por un infarto agudo de miocardio. Y anteriormente el padre tuvo otro infarto agudo de miocardio, entonces por eso esa era nuestra duda. O sea, en sí mismo nos daba un riesgo medio, pero clínicamente tenía ese antecedente. Exacto, es decir, lo que hace temer en este paciente es el antecedente familiar, muy claro que tiene. Eso le aumenta el riesgo. En el Framingham se dice que si uno tiene un familiar de primer grado, esto es el padre o la madre, que tuvo un evento antes de los 55 años, eso le suma un puntaje para riesgo
más alto. Claro. Perfecto, doctor. Muy claro, entonces, gracias. Yo, más o menos en línea con lo que venía diciendo de la lesión de órganos blancos. Si encontramos un paciente con proteinuria o con alteraciones de los vasos retinianos, ¿eso simplemente me habla de un riesgo aumentado o ya pasa a ser un paciente, digamos, ya estamos en prevención secundaria o seguimos en prevención primaria? No, seguimos en prevención primaria, o sea, por definición la prevención secundaria es si ya tuvo eventos. Seguiríamos en prevención primaria, pero con un riesgo alto. Es una cuestión semántica nada más y por ahí algunos no se ponen de acuerdo también cuando hasta dónde, porque el daño de órgano blanco, si uno profundiza el estudio en cada uno de los pacientes, va a empezar a encontrar daño de órgano blanco cada vez más seguido. Pero si nosotros hacemos un estudio poblacional con los estudios más sencillos, con un electro, con un eco, con laboratorio, nada más, vamos a encontrar menos daño de órgano blanco. Pero si empezamos a profundizar con estudios o con equipo ya de investigación y tratamos de ir a ver qué es lo que pasa dentro de la arteria, probablemente sí encontremos daño. Entonces es medio relativo eso. Gracias. Bueno. Yo le quiero hacer una pregunta con respecto a los niveles de LDL como objetivo que estoy hablando hoy, y sobre todo en prevención primaria menos de 55 miligramos. Prevención secundaria, le pregunto, cuando ya, por ejemplo, ya está con estatina y tiene otro evento, ¿hay que bajarlo más todavía, el nivel, a 40, menos de 40, por ejemplo? No, el nivel de menos de 55 es para los pacientes que tienen riesgo alto o muy alto, hayan tenido evento o no. Y ese es el límite, porque con eso se ha demostrado que la enfermedad aterosclerótica no avanza e incluso puede hacer regresionar la placa aterosclerótica. Y las estrategias actualmente, bueno, se usan, además de la estatina, en algún grupo de pacientes con alto riesgo y que tienen mucho poder adquisitivo, pueden incorporar otra droga que ha salido hace unos años, que es inyectable y que es un anticuerpo monoclonal contra la LDL. Estamos hablando de una inyección mensual que sale 200.000 o 300.000 pesos, algo así es. Eso se usa en algunos pacientes acá en la Argentina se usa muy poco por una cuestión de costos, evidentemente, pero hay algunos pacientes que no le podemos llegar a ese nivel de LDL con la estatina de alta intensidad o porque ya tenemos un límite, porque ustedes a medida que van subiendo la dosis de la estatina se van a encontrar con el límite de los efectos colaterales. Es lo que pasa con los medicamentos antihipertensivos. Si ustedes suben la medicación, en algún momento van a tener mucho efecto colateral. Te decía, una estrategia podría ser asociar, para no subir tanto la dosis, por ejemplo, de la rosuvastatina, ya estamos en 40 miligramos, digamos, no, 80 miligramos no le vamos a subir, entonces ahí asocio ese timibe, y ahí conseguimos un plus para bajar más y acercarnos más a 55. Y los pacientes de riesgo, eso no se preocupen porque esto no es que lo vamos a dejar de ver, todos estos conceptos lo vamos a seguir viendo después cuando veamos diabetes, cuando veamos enfermedad de cardiopatía isquémica y cuando veamos insuficiencia cardíaca. Lo vamos a seguir viendo y lo que les quería decir, el riesgo intermedio también tiene su nivel. Los pacientes que tienen riesgo intermedio deberían tener una LDL menos de 90. Entonces ahí entrarían casi todos los diabéticos. Es muy difícil encontrar un diabético de riesgo bajo. Ya por definición, si uno tiene diabetes, si el paciente tiene diabetes, está en un riesgo intermedio para arriba y probablemente alto. Y cuando llegó a más de 10 años de diabetes, actualmente se considera riesgo alto. Doctor, otra consulta relacionada a lo que dijo de la dosis de estatina y de la LDL. Imaginemos que, así como usted también mencionó, que no siempre se llega al objetivo. ¿En qué punto, por decirlo así, nos quedaríamos medianamente tranquilos porque siempre buscaríamos el objetivo de los 55 miligramos por decilitro, ¿no?
pero que el paciente medianamente intenta, o sea, o es beneficioso la estatina más la asociación con otra droga. O sea, hoy cuando mencionamos 80, usted dijo que ya era viejo, digamos, y que ahora se utilizaba 55. Si yo tengo un paciente que está manejando niveles de LDL de 60, 70, ¿tiene algún beneficio o no es significativo? Por supuesto, no, esto, el 55 es el valor ideal. Siempre que vos tengas la LDL lo más bajo posible, se beneficia el paciente. Tiene mucho beneficio. Digamos, cuando hablamos de objetivos es eso, es el horizonte que tenemos. No podemos pretender llegar al 100% a ese objetivo con todos los pacientes. Y menos en la situación en que nosotros estamos, económica, con el sistema sanitario que nosotros tenemos, muy difícil sumar muchos pacientes que lleguen a ese objetivo ideal. Pero ese es un objetivo ideal que nos obliga a bajar lo más posible el LDL. Y ahí tenemos muchas barreras. Es decir, ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo soy paciente, yo quiero llegar ahí. Y sí, yo también, ¿no es cierto? Pero nos vamos encontrando con barreras culturales, que el paciente no quiere usar la estatina, barreras económicas, barreras de problemas administrativos, problemas económicos de vuelta, barreras de los efectos colaterales. O sea, es como una carrera con vallas. Cada vez nos vamos encontrando con más vallas para llegar al objetivo. Por eso algunos pacientes llegarán y otros no. En cada consulta que hagamos podemos ir afinando y veamos qué estrategia podemos usar. No sé si está claro, pero esa es la realidad de la práctica médica, ¿no? Y no por eso nos vamos a rasgar la vestidura. Y lo importante es que no le aumente la ansiedad y la tensión, porque si no, no es posible hacer medicina. Es decir, que si uno se pone demasiado angustiado, ansioso, porque no llegó a un objetivo con un paciente, no vamos a ser útiles. Es decir, tenemos que aceptar las limitaciones que tenemos. Y tratar de hacerle entender al paciente que es lo ideal, ¿cierto? A veces podemos combinar con buena tratamiento no farmacológico, optimizando el tratamiento no farmacológico. Doctor, ¿y qué colesterol tenemos que buscar como objetivo en los de alto riesgo y en los de intermedio riesgo? En los de alto riesgo dijimos un LDL de... No, colesterol. Colesterol. Colesterol también hay, yo no recuerdo bien la cifra, pero es más o menos relacionado con el LDL. Es decir, si vos no tenés LDL, colesterol, lo que pasa es que la cifra de colesterol total ingresa también un HDL, ingresan partículas de alta densidad y ingresan colesterol que va en los triglicéridos también, cuando se mide colesterol total. Entonces no es una ¿Puede cifra... ser menos de 190, Doc? ¿O menos de 25%? Para riesgo alto creo que debe estar en 140, 143, más o menos, ponerle el colesterol total. Y para riesgo intermedio menos de 190 o menos de 170. Y para riesgo bajo lo ideal es que esté en 190, más o menos 200 el colesterol. El colesterol total, pero digamos la guía es para el seguimiento es de LDL, Verónica. Bueno, doctor, gracias. Doc, ¿el antiagregante es solo aspirina o hay otra droga que se pueda usar como antiagregante? Hay otras drogas, pero las otras drogas son más caras y no comparadas con aspirina no han aportado ventajas en el mediano y largo plazo en casi todos los pacientes, excepto en algunos. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar una retrombrosis de un stent, obviamente que no tenemos que dar solamente aspirina, tenemos que dar también otros antiagregantes o anticoagulantes como el clopidogrel.
Pero, por ejemplo, se puede usar clopidogrel, se puede usar, hay otros, Sintrón. ¿cierto? Bueno, ese es un anticoagulante. Eso ya es otro tema, ¿no es cierto? El Sintrón, que es el acenocumarol, y después los nuevos anticoagulantes ahora que salieron, que son bloqueantes directos de la heparina, de una parte, digamos, para formar, son simileparina, Varoxaban, por ejemplo. Pradaxa creo que hay uno. Claro, el Pradaxa es Rivaroxaban. Está muy informado de los nombres comerciales, ¿sí? Sí, sí, Pradaxa es el primero que salió, el Rivaroxaban. Bueno, pero eso ya es otra estrategia porque el anticoagulante es para otra cosa, no es para la prevención cardiovascular. Excepto si ahora se está usando a dosis baja en los pacientes que tienen un riesgo muy, muy alto, que ya han tenido eventos, y hay estudios nuevos que han salido que han aportado una ventaja en usar Rivaroxaban a dosis baja junto con aspirina, por ejemplo. Pero bueno, ese es un grupito de pacientes que son los que ya están muy, muy destruidos y ya tienen poca sobrevida. Pero es un anticoagulante para otra cosa, por ejemplo, una fibrilación auricular tiene que estar anticoagulada para evitar eventos embólicos, que ustedes saben que la FA produce muchos eventos embólicos, entonces mucha discapacidad por embolia. Entonces el paciente tiene que estar anticoagulado, ya sea con acenocumarol o con Pradaxa, ¿no? Con Rivaroxaban. Bueno, se nos va a ir todo esto en repaso, porque como yo le dije, esto podemos estar muchos días hablando, tengo un montón de cosas en carpeta, pero yo los quiero dejar para después, cuando tengamos otros encuentros. Y vamos a meternos ahora rápidamente, nos queda ya vamos 50 minutos no quiero que se cansen, vamos a hacer una media hora más y vamos a hablar del ECOE, un primer encuentro, después vamos a tener más encuentros con ECOE, no se preocupen. Pero vamos a meternos en el tema ECOE. Ustedes saben que van a rendir media hora, más o menos, 40 minutos. Perdón, acá, estando en casa no me dejan tranquilo. A ver, me había guardado yo acá alguna guía que tenía para hablar. Bueno, ustedes saben que el ECOE es un tipo de evaluación a los cuales ustedes se van a someter a fin de año cuando tengan que rendir el examen final de competencia, se llama. El examen final de medicina consta de dos partes. No sé si ustedes ya están informados de esto. La primera parte es una prueba de casos clínicos simulados por escrito, donde van a tener 40, creo que son 40 casos clínicos de clínica, 40 de cirugía, 40 de pediatría y 40 de obstetricia. O sea, son 160 casos clínicos, bastante, ¿no es cierto?, que ustedes tienen muy sencillos, cortos, que van a ir resolviendo. Primero hacen una prueba de clínica y cirugía, hacen un descanso y después pasan a rendir pediatría y obstetricia. Y a la inversa otro grupo, digamos, que primero rinde obstetricia y pediatría. Bueno, y si ustedes aprueban eso, que la mayoría aprueba, pasan al ECOE. Y el ECOE es una evaluación que evalúa básicamente el desempeño de ustedes, es distinto de los casos clínicos escritos, digamos. Esto ya evalúa cómo se desempeñan ustedes en distintas situaciones clínicas. Y se llama ECOE, viene es una sigla que significa Examen Clínico Objetivo
estructurado. Objetivo porque, digamos, a todos, o sea, se le presenta una situación muy definida, por eso es muy objetiva, de un caso tomado de la realidad y y simulado, es decir, que ustedes lo que están haciendo es viendo una simulación de un caso clínico, ya sea escrito o ya sea con paciente. Entonces, yo siempre les digo, si ustedes tienen que tomar conciencia de esto, que si estamos ante un caso simulado no es lo mismo que la realidad. Entonces muchas veces uno quiere encontrar al ECOE que se parezca a la realidad y sale medio decepcionado porque no es la realidad, sino que es una simulación. Además, es una simulación de una situación clínica, de un recuadro de una situación clínica, no de toda, porque si ustedes entran a un consultorio real, van a tener 1000 cosas y van a necesitar más tiempo. Pero en un ECOE, que el tiempo es 5 minutos, les recortan esa situación y a ustedes lo evalúan de una parte de una entrevista médica, por ejemplo. Le van a evaluar cómo diagnostican algo y nada más. Pero ustedes en la vida real tienen que diagnosticar, tienen que tratar, tienen que pedir estudios, tienen que pensar posible diagnóstico. En el ECOE está recortado eso. O lo evalúan cómo trata, o lo evalúan cómo diagnostican, o lo evalúan cómo solicitan estudios complementarios. Nunca le van a pedir varias cosas de tal manera que no tengan tiempo. ¿Me entienden? Bueno, si me cortan si quieren preguntar o si ya saben esto y bueno, pasamos por arriba. No sé qué experiencia tienen ustedes sobre el ECOE, si han rendido alguna vez o no. Calculo que no tienen ninguna experiencia, por eso le hablo desde el principio. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer ECOE en la realidad, ¿no es cierto? Vamos a tratar de juntarnos y de hacer ECOE, pero bueno, esta es una primera inmersión. Las estaciones, como les decía, duran 5 minutos. Y son dos tipos de estaciones, una que le llamamos estáticas y otra que le llamamos dinámicas. Ustedes en la puerta, si han visitado el área del gabinete de simulación, que seguramente han pasado por ahí, ustedes ven que es circular, que hay una serie de habitaciones así que son como consultorios, y después hay un pasillo separado donde está el evaluador. Entonces ustedes están solos en ese habitáculo que simula un consultorio y hay una puerta, ustedes están esperando antes de entrar al ECOE y lo único que ven en la puerta es que dice estación número tanto, póngale estación número 2, estática. Esa es la única información que ustedes tienen. Entonces, ¿qué significa? Que están en la estación 2 y que el ECOE va a ser estático. Y otra vez se pueden encontrar el cartelito que diga dinámico, nada más. La información es que si es estático no van a tener paciente, es simulado. Y si es dinámico va a estar una persona ahí adentro como paciente simulado. Esa es la diferencia. En las estáticas sin paciente lo que pueden tener son exámenes complementarios de imágenes, de laboratorio, o alguna fotografía de algo, de un fondo de ojo o de un parásito, y algo para resolver. Y en cambio en el dinámico va a haber un señor o una señora o una señora con un bebé que esté adentro y ustedes no saben si es de clínica, de cirugía, de obstetricia o de pediatría que van a rendir. Hay algunos indicios, cuando entran, abren la puerta, hay algunos indicios que dicen, bueno, esta puede ser de clínica o esta puede ser de cirugía. Por ejemplo, si ven a un paciente adulto, sexo masculino, muy difícil que sea de obstetricia o de pediatría, si está solo. Y por otro lado, en una de esas, si se trasluce el vidrio y lo ven al instructor por detrás de clínica, digan, este seguro que es de clínica, porque está el instructor ahí detrás. Algunos indicios tienen.
Entonces, ingresan y lo que ustedes ven en el escritorio, aparte de ver un paciente o ver que no hay un paciente, van a ver una hoja, que ya les voy a mostrar cómo es. Esa hoja dice escritorio abajo porque va pegada ahí, y es la información que tienen todos. Cuando ingresan al ECOE, todos tienen la misma información. Por eso también se llama estructurado, porque es la misma para todos. Y acá es importante que comprendan cómo resolver esa situación que se les plantea. Una realidad, entre comillas, simulada. Entonces hay que fijarse, hay que invertir los primeros 20 segundos o primer minuto de esos 5 minutos en comprender bien la situación que ustedes tienen que resolver. Si ustedes no invierten bien el tiempo inicial, no van a andar bien en las estaciones. Así que yo lo que les digo, esto es fundamental. Hay dos subtítulos ahí en la hoja. Una dice presentación clínica y la otra dice indicaciones, como les voy a mostrar enseguida. Entonces ustedes tienen que leer detenidamente la presentación clínica, porque eso les va a orientar en dónde están situados. Por ejemplo, si les dice, usted recibe un paciente en el consultorio que está con usted ahí en ese momento, y tiene con dolor de pecho. Le tiran esa información, tiene dolor de pecho o dolor torácico. Usted debe realizar la entrevista con el paciente y al finalizar decir en voz alta su diagnóstico probable. Esa es toda la información que le dan en la presentación clínica, y ahí empieza a rodar el tiempo. O ya empezó a rodar el tiempo cuando entraron ustedes. Entonces ahí está la presentación clínica y las indicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En las indicaciones le dicen qué es lo que tiene que hacer. Realice la entrevista con el paciente y al realizar y al terminar, diga en voz alta su diagnóstico probable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrevistar al paciente, no tengo que examinarlo, Entonces yo voy directamente, digo, ¿qué tal? Empezamos, ¿no es cierto? Hacemos la entrevista al paciente y tengo que tratar de obtener todos los datos posibles para llegar a un diagnóstico probable, y solamente preguntando. Ahí no le dicen tome la presión o examine el paciente, ¿no? En otra estación puede que sí. Entonces, acá es necesario comprender qué es lo que nos piden para hacer solamente eso, porque los 5 minutos, el manejo del tiempo es muy importante. El manejo del tiempo en las estaciones es fundamental, y tienen que saber que esos 5 minutos no es que sean pocos, sino que están diseñados para que les alcance el tiempo de lo que les piden. Por eso es importante, hagan lo que les piden, no lo que piensan que tienen que hacer, solamente lo que les piden. Y así les va a alcanzar el tiempo. Y cuando le digan, entreviste al paciente o interrogue al paciente, ustedes interroguen al paciente, nada más. Y cuando lo hagan, el interrogatorio tiene que ser tranquilo, porque le va a alcanzar el tiempo. Si ustedes se ponen con un compañero, decirme, a ver, pregúntame, yo soy un hipertenso, pregúntame todo lo que se te ocurra a vos para evaluar a un hipertenso. Y yo les aseguro que si se toman el tiempo pausadamente, cuando llegan a los 3 minutos no van a tener más nada que preguntarle al compañero. Hagan la prueba. Entonces, haciendo esa prueba, ustedes se van a asegurar que, porque es muy feo ver que en el interrogatorio estén corridos por el tiempo pensando que no les va a alcanzar, y uno los ve que antes de preguntarle el nombre ya le están preguntando, usted tiene presión alta, o le preguntan 5 cosas seguidas al paciente y el paciente no sabe qué responder. O sea que tiene que ir preguntando de a poco, presentarse, tranquilizarse, porque les alcanza el tiempo en un interrogatorio, por ejemplo. Bueno, o sea que hay 2 o 3 cosas, o a veces una sola cosa que tienen que hacer, y hacer solo eso. Bueno, eso es lo que se me ocurre por ahí de darles la primera introducción. Ahora vamos a ir a ver, mientras tanto ustedes hagan preguntas, yo voy a
A ver si les puedo compartir pantalla para mostrarles. Y quiero que ustedes, como grupo, lo resuelvan a los casos que les voy a presentar. Así que, atenti, cada uno debe pensar qué haría, cómo lo resolvería. Y los vamos a escuchar, ¿eh? Entonces, vamos a presentar... ¿A dónde tengo? Acá tengo. Este primero. Lo tengo que abrir para poder compartir la pantalla con ustedes. ¿Tienen ustedes una tabla de riesgo cardiovascular a mano? Sí, Doc. Ah, bueno, perfecto. La vamos a necesitar para no ponerle en la pantalla la tabla de riesgo. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Están viendo ustedes ahora? Se está abriendo. Se está abriendo. Ahí sí. Bueno. Este es un ECOE que esta primera hoja que ustedes tienen acá, ahí está, estoy desplazándolo. ¿La ven el desplazamiento? Sí, Doc. Bueno, perfecto. Entonces, esta hoja que está acá, ustedes no la ven. Esta es la primera hoja de un ECOE que solamente la ve el instructor y el que hace el ECOE. Esto no la van a ver ustedes, pero yo se los muestro para que sepan cómo se... Para mostrarles todo el juego, para que sepan cómo es. Ahí dice, estación estática para evaluar determinación de los factores de riesgo cardiovascular, uso de la tabla de la Organización Mundial de la Salud del nivel de riesgo cardiovascular e indicaciones terapéuticas. Siempre, es decir, acá está el objetivo de qué evaluamos. Evaluamos determinación de riesgo por la tabla de la OMS e indicaciones terapéuticas. Dos cosas van a ser evaluadas en esta estación. Recursos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener para que funcione? Consultorio con 2 sillas, tabla de riesgo, hoja de instrucciones para el alumno y lista de cotejo y bolígrafo para el evaluador. Esta lista de cotejo va a tener el evaluador, ustedes no la ven, y esto es lo que se espera que ustedes resuelvan. Distintos puntos que van sumando. Si lo hacen, el evaluador pone hizo. Si no lo hacen, ponen no hizo. Una tabla de riesgo puede tener 10, 14, 15, 20, 25 puntos, depende. Y si ustedes hacen todos los puntos, tienen el 100%. Si hacen la mitad, tienen el 50%. Por ejemplo, en una lista de cotejo que tenga 20 considerados, 20 puntos, el 50% son 10 puntos. Pero para aprobarlo ustedes necesitan el 60%. O sea que tienen que tener por lo menos 12 puntos de esos 20 resueltos adecuadamente. Pero ustedes no saben cuáles son los puntos. Ustedes tienen que desempeñarse. La tabla o la lista de cotejo está hecha por el instructor y ha sido revisada varias veces por pares, que es lo que se espera que ustedes tienen que saber y lo que se espera que tienen que hacer cuando le disparan y le dicen haga esto. Ahora lo vamos a analizar. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven cuando entran al consultorio? Ustedes ven esto, que dice material para el alumno, que dice lea la presentación clínica y siga las indicaciones que se le dan a continuación, cuenta usted con 5 minutos. Esta frase que está acá tienen todas las estaciones. Así que si ustedes se la aprenden de memoria o la comprenden, digamos, no la aprenden de memoria, necesitan leerlo. Porque siempre va a decir, lea la presentación clínica, siga las indicaciones que se le dan y cuenta con 5 minutos. Todas dicen lo mismo. Y hay dos partes que sí tienen que fijarse. Presentación clínica, como yo les dije recién, e indicaciones. Esto es la parte medular para empezar a resolver el ECOE. Cuando ustedes entran,
llegan, dicen buenos días, buenas tardes, se sientan y lean presentación clínica. Acá tenemos 2 párrafos que le va a llevar aproximadamente 20 segundos comprender. Y dice, paciente de 65 años, sexo masculino, con antecedentes de hipertensión, no tratado actualmente, fumador de 10 cigarrillos diarios, es sedentario, no tiene antecedentes de complicaciones cardiovasculares, presión arterial en la consulta 155/100, promedio de 3 tomas, colesterol total 235 miligramos y glucemia en ayunas de 82 miligramos. La segunda parte, esta es la información que ustedes tienen. La segunda parte dice indicaciones. Escriba, ahí le dice escriba. Cuando le dicen escriba, tiene que escribir. Y para ello va a haber un papel ahí. O si les dicen diga en voz alta, usted tiene que decir en voz alta que se los escuche. Acá dice escriba en una sola hoja. Nivel de riesgo cardiovascular, usando la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que va a estar ahí. Esa tabla que ustedes tienen en su casa ahora va a estar ahí pegada en el escritorio al lado de esta otra hoja. Número 2, indicaciones no farmacológicas. Y número 3, tratamiento farmacológico. Bueno. Después hay otra, esto va al escritorio. Después hay otra. Lo que no ven es esto, lo que tiene el evaluador y lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que tiene 12 puntos. Vamos a tratar de lograr por lo menos 7 u 8 puntos para aprobar el examen. Bueno, entonces ahora, ¿cómo trabajo? Ustedes tengan la tabla a su lado. Empezamos ya, le vamos a dar un poquito más porque tienen que participar todos los que quieran, todos los que se animen, a decir cómo resolverían el ECOE. Entonces, le doy un pequeño tiempo, me lo van a decir, en vez de si quieren escribir en su casa pueden escribir y después me lo van diciendo en voz alta lo que escriben. Entonces, empieza a correr el tiempo y tenemos, lean, tienen 20 segundos, primer minuto y ya estamos en el ECOE. ¿Se entiende lo que tienen que hacer, no? Necesito devolución para ver si estamos conectados. Sí, Doc. Sí, doctor. Bueno, creo que ya tuvieron tiempo de leer la presentación clínica y empecemos a rodar el ECOE. Nivel de riesgo cardiovascular usando la tabla de la OMS. Del 30%, Mayor a- alto riesgo. Bueno, Mayor a 40. yo voy anotando lo que dicen ustedes, ¿eh? Sigan. Si ustedes quieren pasar, pueden pasar al tercer punto y después completar el 2, eso no hay problema, ¿eh? Doctor, buenos días. Buenos días. Mayor a 40 para mí tiene riesgo. Mayor a 40. Yo voy anotando, porque después vemos la evaluación. Yo no puedo decirles nada ahora. Yo digo que tiene mayor de 30%, Doc. Para mí también tiene mayor al 30%. No se queden en un punto, ¿eh? Doctor, como indicaciones no farmacológicas, empezaríamos con actividad física de 30 minutos diarios, cambios en el estilo de vida, por ejemplo en la alimentación, reducir el consumo de grasas saturadas, que serían carnes, lácteos enteros, y reducir el consumo de y realizar una dieta hiposódica.
además de el aumento del consumo de frutas y verduras. También el abandono tabáquico, doctor, y el reducir el consumo de sal, de sodio. La incorporación a la dieta DASH también, doc, como no farmacológico. Como farmacológico, yo, debido a su alto riesgo, una combinación de hidroclorotiazida con un IEC que puede ser enalapril 10 miligramos por día y la hidro 12.5 miligramos por día, y controlarlo por 2 semanas. Si es que logramos reducir la presión, seguir con eso, y si no, aumentar la dosis. Y también estatinas y aspirina, doctor, por ser de alto riesgo, van indicadas. Sí. Doctor, tengo una pregunta para hacer, ya que estamos en el tratamiento farmacológico. No se puede hacer pregunta ahora. Perdón. ¿Cómo? No se puede hacer pregunta, tenés que decir, estamos en el ECOE. No, sí, ya sé, pero no es una pregunta en sí sobre el ECOE, sino más bien para saber cómo responder. Estamos simulando que estamos en un ECOE. Después viene esa parte que vos tenés ahí como pregunta. ¿Se entiende? Creo que completamos lo farmacológico. Estamos en IECA, diacico, aspirina y estatina. En indicaciones no farmacológicas, no sé si se comentó 30 minutos de actividad diaria. Sí, Sí, se dijo. Sí, se dijo. Aspirina 10 miligramos día. Simvastatina 10 miligramos una vez. Aspirina 10 miligramos, ¿no? No, para mí sería aspirina 75 75 a 100. Sí, bien. Bien. No dije 10, dije 100. Ah, perdón. Pongamos que se terminó el tiempo. Listo. Entonces ahora vamos a ver los resultados. La que preguntó recién, que tenía una pregunta, bueno, la corté porque queremos simular que estamos en un ECOE. En el ECOE no podés hacerle pregunta al instructor, el instructor está detrás del vidrio, el evaluador, digamos, porque por ahí puede ser uno que no sea instructor, y no hay espacio para preguntas, sino que tenés que resolver la situación. ¿Entiendes? Sí, doc. Bueno, entonces el evaluador está con esta lista de cotejo. Esto no lo van a ver nunca, la van a ver ahora nomás ustedes. Y esto tiene 12 puntos de lo que ustedes dijeron. Entonces vamos a ir viendo. Dice, riesgo cardiovascular superior a 30% y o cardiovascular muy alto. ¿Por qué se pone IO? Porque por ahí algunos dicen riesgo muy alto y siguen. Si es o escrito, por ejemplo, o es hablado. Y bueno, ¿qué le consideramos? ¿Dijo bien? Y sí, dijo bien. Entonces puede decir riesgo 30% o muy alto. Si dice los dos, mejor, pero lo mismo tiene un punto. Entonces acá el evaluador tiene que poner sí, dijo. Consejo para dejar de fumar, sí. Lo pusieron. De cualquier forma, como lo digan, ¿no es cierto? Porque ustedes me dijeron el abandono tabáquico, perfecto. Actividad física, caminar diariamente 20, 30, 40 minutos, lo dijeron. Actividad física por lo menos 30 minutos diarios. En la dieta hablaron de reducción de carne roja y sal, aumento de frutas y verduras, sí, yo tengo que darlo por sí. Y después ya pasamos a medicamentos. ¿Dijeron enalapril o amlodipina o hidroclorotiazida en algún momento? Sí, lo dijeron. ¿Dijeron las dosis?
Dijeron sí, 10 miligramos me dijeron 12,5 de hidroclorotiazida. Perfecto. Dijeron simvastatina o atorvastatina o rosuvastatina, sí, hablaron de simvastatina 10 miligramos. O sea que acá abajo pusieron 10, en el otro, en el punto 8, simvastatina con la dosis 10 miligramos, perfectamente, cada 24 horas. Aspirina o ácido acetilsalicílico, 100 miligramos cada 24 horas. Yo también había escuchado 10 miligramos primero. Por eso hay que, si es hablado, tienen que fijarse en lo que dicen, porque a veces dicen algo que no quieren decir. Y después está regresar a la consulta de control en una semana o más y traer en la próxima visita controles de presión arterial. Bueno, esto nadie lo dijo, con la salvedad de que no está muy claro en el pedido eso, es cierto, en las indicaciones no dice exactamente eso, pero bueno, ustedes, creo que alguien habló de regresar a la consulta porque en la próxima consulta le hacemos un ajuste. Eso podría ser tomado como que le dice al paciente que tiene que regresar a la consulta. Entonces, doctor, una pregunta. Cuando se da el tratamiento de los antihipertensivos, durante la primera semana del inicio del tratamiento, ¿se le pide al paciente que registre sus cifras tensionales y vuelva a la semana para ver cómo fue esa semana del inicio del tratamiento, o no hace falta? Sí, justamente acá está eso, que dice traer en la próxima visita controles de presión arterial. Pero en la primera semana, luego de iniciar el tratamiento, ¿sería? Bueno, depende de cuándo lo citen. Yo, por ejemplo, le digo a los pacientes que no vengan en una semana, le digo que vengan en 2 semanas. ¿Por qué? Porque le genera mucha ansiedad al paciente que si al segundo día no se controla la presión, le genera mucha ansiedad. Entonces yo espero que hay medicamentos que tardan en empezar a hacer efecto, 3, 4 días, una semana, hay que esperar un poquito el efecto de la medicación. Esto ya saliendo del ECOE, esto estamos viendo estrictamente cómo tenés que rendir el ECOE. Pero lo que yo hago en la consulta es si acá dice control en una semana o más, 2 semanas, hasta 30 días. Yo lo que hago habitualmente es por lo menos, o por lo máximo, digamos, 2 semanas, por lo menos sería 2 semanas o 30 días que venga el paciente para permitir que se haga bien el efecto antihipertensivo y que se empiece a controlar la presión después de la segunda semana, después de la primera semana de tratamiento. Después que pasó una semana, recién que empiece a tomarse la presión. Bueno, volviendo al ECOE, después vamos a las preguntas. Aprobamos, profe. Ustedes aprobaron prácticamente con 11 de 12. O sea, tienen casi, creo que es el 90%, el 85-90% de... O sea, que este ECOE lo pasaron. Se lo pasaron caminando, sin ningún problema. Entonces, tienen uno aprobado. Sí. Tengo una pregunta. ¿En consejos para dejar de fumar se puede poner cesación tabáquica solamente? Sí, sí. Cualquier como lo digas y que el evaluador interprete que vos sabés ese punto. Lo consideraste, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a dar otro y terminamos. Después seguimos, pues ya se nos hizo muy tarde. Como siempre, yo un desastre en el manejo del tiempo, así que les pido perdón. Acá va otro. Bueno, estamos viendo, este es un ECOE dinámico, como ustedes ven. Lo que ustedes van a ver cuando entran es esto, que dice material para el alumno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, haciendo, antes de empezar con este nuevo, haciendo también un comentario del anterior, tienen que, o sea, cuando estemos resolviendo el ECOE, pónganse en el lugar del médico. Dejen de ser estudiantes. No me pregunten a mí como
docente, no me vean como docente, simplemente estoy evaluando. Ahora que vamos a hacer un dinámico, yo voy a ser el paciente. Entonces traten de no verme a mí como una figura docente o que tienen que preguntarme algo, sino simplemente me ven como un paciente, me hacen las preguntas, ahora cuando hagamos el ECOE, dirigidas como si yo realmente fuera un paciente y como ustedes realmente fueran los médicos. ¿Mm? O situados individualmente como si yo me sitúo individualmente como si fuera el médico realmente en esta situación, ¿qué haría? ¿Se entiende? Sí, Doc. Perfecto, entonces, recuerden que son casos simulados, entonces, si yo simulo ser paciente, ustedes simulen ser médicos, ¿de acuerdo? La actitud es lo que los va a salvar en el ECOE. Si no tienen actitud, se siguen sintiendo estudiantes, vamos para atrás. Bueno, esto es la primera página, que no la ven ustedes, que dice estación de procedimiento con paciente simulado, previamente estandarizado. ¿Qué significa eso? Que previamente nosotros le dimos un libreto al paciente, que el paciente sabe lo que va a decir, que está metido en un personaje y va a decir exactamente igual a todo lo que pasa. Si son 20 alumnos que pasan, a los 20 le va a decir lo mismo, si le preguntan. Cuando hay un ECOE dinámico, no es lo mismo que la realidad, porque ustedes en la realidad se van a encontrar con pacientes que hablan demasiado, con pacientes que no hablan nada, con pacientes que es difícil el interrogatorio. Bueno, en este caso, en el paciente simulado, se le da un libreto y va a decir exactamente lo mismo si usted le pregunta. Si no le pregunta, el paciente no va a hablar, porque justamente se quiere evaluar si ustedes le preguntan eso. Entonces no esperen que el paciente hable. El paciente va a ser parco y le va a contestar solamente si le preguntan. Entonces, es un paciente estandarizado. ¿Se entiende lo que es estandarizado entonces? Para evaluar destreza, ¿para qué se hace este ECOE? Para saber si ustedes saben interrogar, tienen habilidades para interrogar, tienen habilidades comunicacionales y habilidades en la evaluación diagnóstica de hipertensión arterial y de factores de riesgo cardiovascular asociados. Entonces, los recursos es el consultorio, le van a dar recetarios, el paciente simulado y la lista de cotejo para el evaluador, que ustedes no la ven. Entonces empezamos ya con este último ECOE, con el material para el alumno. Esto es lo que ustedes van a ver y nada más. Ustedes lo leen, yo no se lo voy a leer, empieza el ECOE, ya empezamos los 5 minutos, vamos a dar un changüí de 2 minutos más. Son las 13:56, a las 14:02 cortamos más o menos. Y yo soy el paciente, entonces estoy dispuesto a que me pregunten. Hola, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy la doctora Mayra y le voy a hacer algunas preguntitas de cómo anduvo desde el último control. Sí, yo me fui a la salita y me encontraron presión alta. Por eso después me dijeron que tenía que venir a ver al médico. Por eso lo vengo a ver a usted, doctora. ¿Hace cuánto fue su último control, Mauricio? Yo hace una semana estuve ahí con la enfermera que me tomó la presión y me dijo que tenía que verlo, que venir acá al consultorio, doctor. ¿Está en tratamiento actualmente por hipertensión? ¿Cómo dijo? ¿Está en tratamiento actualmente por hipertensión? ¿Por la presión? Sí. No, yo no estoy tomando nada. Yo quiero saber los valores de su tensión arterial el día que se atendió con la enfermera y durante esta semana si anotó los valores, si se controló. Acá me tomó 16,9, acá tengo anotado, y después así en mi casa me tomaron 15, otro día me tomaron 14. ¿Hace cuánto tiempo tiene esas cifras tensionales?
Y yo me enteré hace una semana, porque me fui a la salita a tomarme la presión porque me decían en mi casa que puede ser presión alta porque andaba con mucho dolor de cabeza. ¿Usted cuántos años tiene? Disculpe que le pregunte. ¿Cuántos años tiene? 53 años. Yo le quiero preguntar a usted su nombre. Aunque no parezca, pero tengo 53 años. Nombre le quiero preguntar. ¿Mi nombre? Sí. Mauricio. Mauricio, usted tiene diabetes, ¿conoce si tiene problemas de azúcar? No, hasta ahora no. A mí me hicieron, yo trabajo en el banco y me dijeron, hasta ahora no me dijeron nada porque a nosotros nos hacen exámenes todos los años. ¿Y siempre les salió bien? Nos vamos a sacar sangre y nos hacen examen de sangre y todo eso. Y ¿En ese examen no notó si tiene colesterol alto? No, no me dijeron nada de eso. ¿Fuma, Sí, Mauricio? Eso. ¿Usted fuma? ¿O fumó durante el último año? Sí, fumo, pero fumo poco. No fumo ¿Cuánto tanto. sería poco? Y 15 cigarrillos más o menos, a veces 10, a veces un poco más. ¿Hace actividad física? Por día, sí. ¿Actividad física realiza? ¿Hace algún tipo de caminata, corre, anda en bici? Y casi nunca porque no tengo tiempo. La verdad que vengo muy cansado del banco y ya me tiro a ver un poco de tele y ya se me hace la noche, así que no. Hago poco. Mauricio, por si las dudas en su familia, su padre o su madre tuvieron problemas de depresión. ¿Cómo? Si en su familia, su padre o su madre tuvieron problemas de depresión. Sí, mi papá tiene presión alta. ¿Usted, Mauricio, alguna vez sufrió algún, como le dicen, evento cardiovascular, alguna ACV, alguna enfermedad del corazón, infarto o algo parecido? Enfermedad del corazón, no. ¿Y tiene algún familiar que haya tenido alguna enfermedad del corazón? Mi papá tuvo un infarto hace 10 años. ¿Y a qué edad fue eso? Y mi papá habrá tenido 70, 71 años cuando tuvo el infarto. Mauricio, ¿usted toma alcohol? A veces tomo un poco con la comida, los fines de semana un poco más. ¿Cuánto más o menos en botellas, por ejemplo? Y no, es medio vasito, un vasito con la comida, puede ser, a veces media botella nos tomamos con mi señora un sábado, un domingo, puede ser. A veces una cervecita a la noche, nada más. ¿Y dice que no toma ningún medicamento? Por ahora no. ¿Ningún otro tipo de sustancia tampoco? ¿Qué sustancia? ¿Cómo? Estaba preguntando por ninguna droga ilícita. No sé eso, no, nunca tuve ningún contacto con eso. Y le hago una pregunta, ¿cómo fue que fue al CAPS? O sea, ¿por qué? ¿Tuvo algún síntoma o algo que lo llevó a preguntar sobre la presión o fue solamente casual? Bueno, como les dije, me dijeron que me tomé la presión porque andaba con mucho dolor de cabeza y fui al CAPS la semana pasada y me tomó la enfermera y ahí me dijo que viniera por acá. ¿Y con qué frecuencia tiene esos dolores de cabeza? No, eso hace 10, 15 días que andaba con dolor de cabeza y me dijeron que podría ser presión. ¿Le calmó ahora? ¿Se tomó algo para el dolor? Y estuve tomando ibuprofeno y ando mejor, sí. Creo que podemos ir pasando a la consigna 2 porque está por terminar el tiempo. Exacto. ¿Tuvo alguna...? Muchas gracias, Mauricio. Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Ahí se solicita el laboratorio, por ejemplo, de estudios complementarios se puede solicitar un laboratorio
un electro. Mauricio, me Ahí dice adelanto. que en una hoja se hacen los estudios iniciales necesarios. Entonces se hace nombre y apellido, DNI, obra social, solicita el laboratorio de hemograma, glucemia, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, uricemia, creatinina, filtración glomerular, ionograma, orina completa. Y se pone diagnóstico, hipertensión, CTs, la fecha y la firma y el sello del médico. Y también se pide un electrocardiograma, que dice solicito electrocardiograma con informe, diagnóstico, hipertensión, la fecha y firma y sello del médico. Listo. Bueno, se terminó el tiempo. Mauricio, lo espero dentro de 2 semanas. Estamos a otra estación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo nos ha ido. Después les muestro el libreto, a ver lo que yo dije. No sé si dije más o menos lo que decía el libreto. Bueno, el libreto tiene que ser exacto, eso tiene que formar el instructor, ¿no es cierto? Antes de los exámenes tiene que reunirse con los actores para formar bien sobre el libreto, para que siempre diga lo mismo, porque si le dice distinto ya cambia el examen. Entonces, miren, esto es lo que se les evalúa a ustedes. Hay 24 puntos en este COE. Y vamos a ver, dice, se presentó y preguntó el nombre del paciente. Vamos a decir que sí, pero más o menos, ¿eh? Usa lenguaje sencillo y cordial durante la entrevista. Sí. ¿Se despidió al paciente al finalizar la entrevista? Sí. Interroga sobre el motivo de la consulta. Esto la verdad que no estoy seguro, porque bueno, no es fácil ser paciente y evaluador al mismo tiempo. Esto siempre cuando a ustedes les toque un paciente, les toque hacer una entrevista, siempre tienen que empezar por el motivo de consulta. Siempre se evalúa eso. Si ustedes le preguntan el motivo de consulta después de haberle preguntado muchas cosas, ya no vale, ya no es el motivo de consulta. Porque el motivo de consulta se hace al principio. Eso es una regla de toda la anamnesis. Si ustedes ven en el libro cuáles son las reglas fundamentales de la anamnesis, es empezar por el motivo de consulta. ¿Por qué viene el paciente? Siempre hay que preguntarle, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo le va? Buenos días, yo soy la doctora o soy el doctor tanto. Dígame, bueno, ¿cómo es su nombre? Su nombre es Mauricio, perfecto. ¿Qué lo trae a la consulta? ¿Por qué está viniendo ustedes por acá? Eso no ha sido demasiado claro. Así que bueno, le ponemos no. Después me van a decir que sí ustedes, pero no sé. Bueno, le preguntaron sobre la medicación que toma, sí. Le preguntaron si cumple el tratamiento. Le preguntaron sobre tabaquismo, sobre colesterol alto, sobre diabetes, sobre actividad física, sobre dieta y cumplimiento de la misma, sobre antecedentes familiares. Todo le preguntaron, menos, creo, no sé si la dieta, me parece que no le preguntaron. Así que bueno, ahí de esos 6 puntos que tenemos ahí, o 8 puntos, diríamos que 7 o 6 están. Y los 3 primeros también están. Y después los exámenes complementarios que dijeron al último están todos, excepto creo que faltó ahí radiografía de tórax. Sí, ese me olvidé. Bueno, y fondo de ojo tampoco. Y fondo de ojo. Entonces, resumiendo, hay 3 o 4 puntos que ustedes no lo hicieron, entonces tienen casi un 80%, 80 y pico por ciento en este COE, por lo tanto está aprobado también. No pretendan todos los ECOE hacer el 100%, así que eso hay mucha controversia también. Por ejemplo, radiografía de tórax yo no la pondría porque hoy en día no se usa prácticamente. La utilidad de la radiografía de tórax ha disminuido muchísimo dentro de lo que se aconseja en los estudios, pero bueno, ¿qué les pareció esto? Doc, le hago una consulta. Sí. Cuando hablamos de exámenes complementarios, ¿lo que tenemos que hacer es explicarle al paciente lo que le vamos a mandar o solamente lo decimos? Lo que te pidan. Esto es la clave. Las indicaciones. Si en las indicaciones te dice, diga en voz alta al paciente lo que le va, porque hay poco tiempo, ¿no es cierto? Pero acá le dice, solicite por escrito los estudios iniciales.
y ustedes siguen interactuando con el paciente, no como hicieron ustedes que dijeron, bueno, ya está el interrogatorio, Mauricio, listo, chau, ahora vamos a lo otro. No, ustedes están con el paciente, simulen una situación real, siguen, ¿no es cierto? Entonces, le digo, bueno, Mauricio, perfecto, ahora mire, yo le voy a pedir unos exámenes que se haga y quiero verlo dentro de un tiempo, dentro de 15 días, dentro de 20 días, ¿no es cierto? Se va a hacer estos estudios, usted me trae estos estudios y se sigue tomando la presión arterial. Perfecto. Está. O sea que eso no decimos en voz alta, doctor. En este caso, en este COE, hay que escribirlo nomás. Y porque te pidieron por escrito. Sí, sí, está bien. Puede cambiar, por ejemplo, capaz que a ustedes les toca este COE en el examen final, pero con un pequeño retoque, porque cuando nos reunimos dijimos, no, mirá, ¿por qué no le decimos que lo digan en voz alta? Porque escribir le va a llevar tiempo, entonces capaz que no les alcance el tiempo. Entonces, diga en voz alta, pero en general esto se puede alcanzar el tiempo, porque mientras ustedes van interrogando, ya agarran una hojita, ¿no es cierto?, que está ahí. ¿Qué le tengo que pedir? Los estudios. Bueno, ¿qué estudio le voy a pedir a un paciente hipertenso? Esa es la pregunta para ver si realmente saben cómo manejarse esto en el consultorio. Bueno, yo de mi parte, sí, la devolución que les puedo dar es que veo que han comprendido perfectamente, que esto lo vamos a ir afinando en las sucesivas reuniones que tengan conmigo y con otros instructores, y vayan anotando los ECOEs, no sé si han anotado los ECOE que les pueden tocar, vayan, después le puedo hacer un examen antes de terminar, con varios de estos para que ustedes sepan qué es lo que se pueden enfrentar, pero siempre le van a preguntar esto sobre este tema que acabamos de ver, lo van a rendir de esta manera. Puede ser que haya pequeñas diferencias, puede ser que por ahí en el otro le preguntaban por las drogas, en este les preguntan por los exámenes complementarios, y en este le prueban a ver cómo ustedes se desempeñan con la entrevista del paciente. En el otro era para sacar el riesgo cardiovascular, ¿entienden? Son dos ECOE muy parecidos, pero le piden cosas distintas. Bueno, ¿alguna otra pregunta así para ir terminando? Y nos vamos a disfrutar este fin de semana. Y les digo, a los que van a ir allá en Tambacua, no se olviden que a las 16 horas los esperamos. Por favor, si tienen, lleven su tensiómetro, lleven una cintita métrica para medir el abdomen, que es lo que nos pide la doctora. ¿Hasta qué hora es eso, el domingo? En una hora creo que vamos a estar. Ajá. Doctor, yo tengo una duda. Sí. En este caso, en el último paciente... Aparte, en este caso, en el último paciente, ¿no sería conveniente pedirle un monitoreo diario de la presión arterial también? Se pueden pedir un montón de cosas, pero vos en el ECOE no tenés que salirte de lo que te piden. Porque vos te salís de lo que te piden y no te alcanza el tiempo. Hay que administrar bien el tiempo. Y acá pero te están indicaciones, digamos. Están evaluando una parte. Pero el resultado tiene que coincidir con lo que tenga la hoja del examinador. Claro, por eso yo le muestro la hoja ustedes están en una situación muy estructurada, simulada, que ustedes tienen que responder exactamente eso y no lo que podemos hacer 1000 cosas en un paciente, pero eso ya es la teoría. Y para aprobar, ustedes lo que tienen que hacer es aprobar el ECOE para ser médico. Entonces, la tarea es, esto es una evaluación, yo voy a aprobar el ECOE, voy a responder solamente lo que me pidan, no voy a decir otras cosas porque eso no me suma, al contrario me resta. Y yo empiezo, bueno, yo también le pediría un mapa, le pediría, porque también la bibliografía dice, eso no te están pidiendo. Es decir, el ECOE es un examen de desempeño. Y vos sabés que detrás hay una hoja de lista de cotejo que te está evaluando de los puntos que te piden, no de otros puntos. Doc, yo le quiero hacer otra pregunta acerca de ahora cómo están administrados salieron los SAPS.
tiene que ver nada que ver con esto, pero... No, sí, está bien. Lo que pasa es que yo no tuve tiempo Porque le pregunto porque, bueno, a mí me llegó que él tenía, digamos, una salita y el horario de lunes a jueves coincide con las clases del martes y del jueves, en los horarios. ¿Qué horario tenés? Dice de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Ah, bueno, pero... De lunes a jueves. No, seguramente eso es un horario muy ampliado y van a estar mucho menos tiempo. Ah, o sea que podemos salir para poder ir a la clase, digamos. Y sí, suficiente que estén 2 o 3 horas en la salita, es un tiempo amplio que es muy probable que el que esté con ustedes le diga, bueno, ya terminó el consultorio, ya se pueden ir, ¿no es cierto? Porque por ahí van a haber 15 pacientes, 20 pacientes, se terminó a las 11 y se van. Es decir, que eso no es un tiempo que tengan que cumplir exactamente. Así que, y más, si ya está cerca de la clase, le dicen al profesional que está ahí, le dicen, mire, tengo una clase a las 12, bueno, listo, perfecto, ya terminamos acá y se van. Listo, gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de, nos vemos con muchos de ustedes, nos vamos a ver en el Parque Cambacuá el domingo un ratito, nos vamos a divertir un rato, así que no, nada que ver con trabajo, vamos a divertirnos nomás y vamos a pasar un buen momento. Nos vemos con algunos también, después con las otras chicas que van a ir a la radio el martes, vayan preparando su speech, me mandan a mi correo, por favor. Una cosa cortita nada más, Recuerden, diabetes, hipertensión y dislipemia. Pueden compartirse lo que van a decir cada una de ustedes. Bueno, gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Todos.